Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahar y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Bueno, este es el único motivo de Navidad que tengo en el set. Discúlpenme si escuchan algún ruido hacia afuera, pero es que están construyendo y no lo puedo evitar. Sale de mis manos, ¿ok? Bueno, el día de hoy, como pudieron darse cuenta, estoy grabando los videos, o estoy grabando, no, estoy entregando los videos de la lectura semanal y va a ser la última semana del año 2023. No importa cuando tú veas esta lectura, pues las lecturas son atemporales. Cuando tú necesites escucharlas, cuando va a llegar a ti. Pero yo la estoy grabando justamente unos días previo a la última semana de diciembre. Estaré tratando, Dios mediante, entregarlo el domingo para que caiga 25 y así tengamos el 25 y el 31 cubierto en una misma lectura porque me voy unos días con mi familia. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea de esta lectura? La idea de esta lectura, y ustedes saben que yo siempre tiro hacia la sanación. Más que para la predicción, me gusta es la sanación. Es mi estilo, es lo que quiero en este canal, ayudaros, wow. Ayudarles a ustedes y a mí mismo en el proceso de sanar, ir trabajando la sombra e ir mejorando cada día más, ¿ok? Entonces yo pensé que esta última lectura del año 2023 para los signos zodiacales, de repente grabo algo más de manera general, pero para los signos del año 2023 quisiera saber qué energía debemos de dejar atrás para comenzar un nuevo año 2024. Recuerden que estamos en Mercurio retrógrado. Es excelente momento para nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, por qué nos ha mejorado algo. O sea, Mercurio retrógrado nos permite ir mucho más profundo en nuestra psiqui y ver realmente las cosas. Hay amores del pasado que vuelven, hay viejos amigos que regresan, antiguos jefes. Bien, muchas cosas del pasado no resueltas vuelven. Y como yo lo dije en un post, no es que te extrañen, es que es Mercurio retrógrado que nos pone pensativos y nos ayuda a conectarnos desde otro punto de vista, y nos como que a través de la añoranza de lo que no pudo ser y de lo que no quedó resuelto. Entonces, Mercurio retrógrado, no se toman decisiones importantes, no se firman contratos sin ver bien la letra chiquita, a menos que no se pueda evitar, no se operan, a menos que tengan una emergencia. Las cosas legales también es bueno dejarlo para después, porque este periodo nos permite hurgar mucho más adentro de lo que normalmente está. Bien, entonces nada, con este Mercurio vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que terminar de soltar, qué nos pueden decir los maestros a través de la lectura. Ellos irán sacando, pero yo tengo un cierto tipo de cartas aquí que nos van a ayudar a eso. ¿Para qué? Para que el 2 de enero, cuando salga Mercurio retrógrado, dele una semana más al coletazo, comencemos a accionar totalmente diferente. El año 2024 es un año súper sanador, con mucho movimiento, intenso, de buena manera, y bueno, vamos a aprovechar con todo el power. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los mazos que vamos a utilizar. Bueno, los mazos que vamos a estar utilizando es el oráculo del chamán místico. Vamos a comenzar a ver la energía por la cual estamos transitando en estos momentos de finales del 2023 y qué nos dice como para el 2024. Siguiendo la onda de Colette Baron Reid, tenemos el oráculo de las 7 energías. Ahí nos estarán informando más o menos en cuál de los chakras tenemos que trabajar. Recuerden que los chakras son 7 cuerpos energéticos. Hay muchos más, pero en general los más importantes, según la tradición, son 7 principales, que son del chakra base a la coronilla. ¿Ok? Entonces eso nos dará como un ambiente algo más misterioso.
El tarot que voy a estar utilizando para la lectura como tal es de Good Tarot, también de Colin Baron Ray. Es un tarot que es muy... Ay, es muy bello, es súper tierno, porque estamos en una energía que realmente nos demanda que tengamos mucha paciencia con nosotros, que tengamos mucho amor hacia nosotros, mucha comprensión. Entonces, eso me parece excelente para la ocasión. Voy a tener el oráculo de las Dríades. Ven hacia por detrás, no tengo la cajita porque mi mamá la dejó. Y por último, el tarot de viceversa, para que nos muestren qué es lo que no hemos visto todavía de la situación que se nos plantea. Recuerden, mis queridos, que esta es una lectura general, y la lectura general es, por ende, no va a pegar al 100% contigo. Entonces tú nada más escoge lo que te vibre, le escoge lo que realmente se engancha en tu vida, y el resto déjalo ir. Yo me estoy conectando con un colectivo, yo no me estoy conectando directamente contigo. Ahora, si tú quieres una lectura privada, perfecto. En la cajita de descripciones están mis otras redes sociales y por donde me puedes escribir para agendar cita o cualquier duda o consulta, también me la pueden hacer por allí. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a sacar las cartas, voy a limpiar, acomodar, a cambiar la posición de la cámara y nos vemos dentro de un segundo por ustedes. Bye bye. Ok, mi querido Virgo, Sol, un ascendente o Venus, estas son tus carticas y estos son los mazos de tarot que lo vamos a estar utilizando ahora. Recuerda que esta es lectura general, toma solo que te resuene y el resto déjalo ir. Aquí ya están todos los oráculos, voy a sacar esta para el final de la... Ay, ¿cómo se llama? De la lectura. Ok, vamos a ver. La montaña sagrada. Ay, mira qué lindo. Mira, la montaña sagrada. Muchas personas pueden ver, mi querido Virgo, una montaña como un obstáculo grandísimo. Tienes varias opciones. Si tiene un túnel, bueno, simplemente te metes por el túnel y tal, y pasas al otro lado y chévere, es como un atajo, por así decirlo. Disculpen que estoy medio enfermita. Y está la otra de escalar. De hecho, hay muchas tradiciones, muchas culturas en que cuando las personas necesitaban tener algún tipo de epifanía, de contacto extrasensorial, de que le dieran los dioses alguna guía, siempre iban a la parte alta de alguna montaña. Por ejemplo, el Olimpo está sobre una montaña, el Tíbet también, en Perú también hay otra montaña importantísima. O sea, es como que a medida de que uno va ascendiendo en la montaña, librando obstáculos, es como que comienzas a tener mayor confianza en ti mismo, en ti misma, comienzas a ver todo mucho más claro, o sea, porque tienes un panorama mucho más grande de todas las cosas por las que has estado pasando. Entonces, este 2024 viene con una energía bien interesante de que es escalar esa montaña sagrada. Es como que vamos porque yo soy Virgo, ¿no? Vamos a tener una oportunidad increíble de irnos conociendo en el proceso. Habrá un momento en que sean más difíciles que otros, es normal, pero lo que sí te voy a asegurar, mi querido Virgo, es que vamos a ir teniendo unos paisajes hermosísimos. O sea, cuando nos demos vuelta y veamos todo lo que hemos recorrido, lo que hemos superado, los baches que hemos transitado y que seguimos, la conexión con nosotros mismos va a ser increíble y vamos a sentirnos sumamente orgullosos de nosotros. Ok, vamos a ver qué más nos quieren decir los guías. Ay, mira, esta ya salió en 2 lecturas. Así que este año 2024 para mucha gente va a ser increíble. Ay, qué lindo, mira. El llamado de la musa. Y aquí, porque no lo puse más, el mar inexplorable. ¿Qué es lo que yo veo ahora con estas 3 cartas juntas? La energía que vamos a tener ahora para este 2024.
es el dejarnos guiar a través de lo que realmente nosotros sentimos. La musa es como la inspiración que vamos a tener cada quien, que actúa a través de nuestro corazón. O sea, es como que ella sale del corazón y sube a la mente y hace... es que es demasiado hermosa. Mira cómo está bailando, los colores que tiene destello. Hay nubes que significan pensamientos, hay estrellas que son deseos. Entonces, en este viaje a la montaña sagrada, en estas escaladas que vamos a tener, tenemos que dejar salir la musa que hay dentro de nosotros, dejar que la musa se apodere de nosotros, volvernos escritores, pintores, cantantes, lo que tenga algo que ver con arte, sería bueno comenzar a practicarlo. ¿Por qué? Porque nos conecta más con la musa y eso nos va a ayudar a explorar nuevos océanos. Esto puede ser literal, de que vayamos hacia otro lado, de que nos movemos de casa, de que nos movemos inclusive de país, de trabajo, como usted quiera. Bien, explorar nuevas situaciones, puede ser en la parte romántica, familiar, de amistad. Ustedes llévenlo a su vida. Aquí lo importante es que sepas que tienes una brújula y esta brújula es interna, que tienes que escucharla y por eso tienes que estar como que atento a este hermoso viaje que vamos a tener, que es como que vamos a ir escalando, ¿sabes? Como que vamos a ir subiendo de peldaño de experiencia, y que sí, puede ser que ya casi al final sea bastante difícil, pero te aseguro, mi querido Virgo, que va a valer la pena. Cada uno de los tropiezos, cada uno de los raspones, cada uno de lo que sea, va a valer la pena, siempre y cuando dejes que salga tu musa. ¿Ok? No te preocupes, porque si no tienes como buen Virgo, ¿no? Que no te preocupes si no tienes los zapatos, los mejores zapatos para escalar, los palitos, no. Aquí te quieren decir de que tú tienes todo lo que necesitas para este viaje. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí a través del tarot para mis queridos Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ya estas cartas están prebarajeadas, pero vamos a hacerlo una vez más delante de ustedes. Estas cartas son durísimas, me van a durar una eternidad. Estoy feliz por eso. Ok. Perdón. Vamos a pedir a los maestros y guías 5 cartitas para Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo. Ahí salió la primera. Vamos a ir volteándola. Ok. Ok. Nos falta una cartita, por favor. Okay. Ay, ya, disculpen. Ay, qué hermosa carta. Y miren la que quedó. Esta fue la que cayó, la voy a tomar. Y esta es la que quedó debajo del mazo. El loco. Me encanta. Discúlpenme el ruido que... Ay, es que esta silla pesa un montón. Mi querido Virgo, ¿qué es lo que yo veo aquí? Mira, para muchos de ustedes puede ser que ya lo hayan pasado, pero puede ser que todavía no. Ustedes se tienen que ubicar en el cuento, en la narrativa de la historia. Ustedes se ubican, ¿ok? Esto es una lectura general y hay muchas personas que se conectan o yo mejor dicho, me conecto con un colectivo grande. De todos modos, si quieres una lectura más privada, me puedes contactar abajo en la cajita de descripciones. Está mi correo electrónico por donde me puedes ubicar para
Ya que me piqué el ojo. Me puedes ubicar para hacer una lectura privada. Pero aquí me están diciendo que tienes que tomar una decisión o vas a tomar una decisión que realmente va a cambiar toda la estructura que has tenido últimamente. Nosotros somos signos de tierra y somos muy estructurados. Lo bueno es que somos mutables, signos mutables, o sea que nos amoldamos fácilmente a las cosas por las cuales estamos pasando. Entonces, tienes la oportunidad ahorita de pensar muy bien, de sentarte a meditar. Es como que ahorita Virgo no quiere actuar, no quiere hacer las cosas. Bueno, estamos también en Mercurio retrógrado, además de que ese es nuestro planeta regente. Estamos así como que mejor vamos a esperar a que pase un poquito el tiempo, que se me calme un poquito la mente, ¿verdad? Para poder accionar. Y porque sabes que vas a tomar esa decisión. Vas a tomar una decisión de que sabes que vas a tener que trabajar, ser laborioso, o sea, ser dedicado a eso que tanto deseas, y de repente por eso esto del mar inexplorable, porque vas a abrirte a otras posibilidades. Claro, al romperse las estructuras, abrirse la posibilidad de que salgas de esa zona de confort, y por ejemplo que escales la montaña sagrada. Estás trabajando arduamente en eso, pero va a ser chévere porque mira, ve, aquí el hierofante normalmente tiene personas aquí que están pidiéndole consejo, pero aquí eres tú mismo, tú misma, que estás tomando todos los elementos en la mano y estás siendo súper poderoso con respecto a la conexión con tu sabiduría. O sea, a Virgo es difícil de que alguien venga a decirle algo que no lo haya pensado. Es muy difícil. Porque nosotros pensamos todo. La mente de nosotros es algo muy serio. Y por eso es bueno a veces quedarnos así como que ya va, no quiero pensar, no quiero accionar sobre lo que voy pensando, porque la mente de nosotros vuela mucho, bueno, la de todos no, pero nosotros tenemos una capacidad de que vemos las 14 millones de posibilidades y escogemos la que más creemos nosotros, por lo que vimos, que nos va a funcionar, pero eso está en nuestra mente. Nosotros ahí no tomamos en cuenta la variable principal, que es que las otras personas también piensan diferente, sienten diferente, conocen cosas diferentes. Entonces ahí es cuando nos cae se nos caen los planes y las estructuras. Entonces nos vamos a comenzar a conectar con nosotros mismos, y vamos a tener esa disponibilidad de arraigarnos a esa nueva aventura que está por comenzar. ¿Ok? Nueva aventura, mares inexplorables, y te sale el loco. Definitivamente vamos a comenzar. Puede ser que hagamos nuevos cursos, que aprendamos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, me gusta siempre estar estudiando y buscando información. No, yo estoy fastidiada y me pongo a estudiar. Y yo sé que la mayoría de los Virgos son así, porque nos gusta, no sé, y eso que no somos mentales, somos tierra, pero es algo como que tenemos que ocupar nuestra mente en algo. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros aquí a través de las cartas. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Vamos una más, por favor. Una. Ya va, que son grandísimas. Una cartica esta. Ay, qué lindo. Mira. Ay, qué lindo. Me encanta. Ay, mira, aquí la dejamos atrás, ¿vieron? Mire, mi querido Virgo. ¿Qué es lo que veo yo? Este cambio de estructura, esta toma de decisión que vas a tener para explorar nuevos horizontes, dejando que la musa salga y se apodere de ti, escalando esa montaña sagrada,
vas a poder accionar, y de hecho vas a accionar en algo que realmente va a regocijar, a llenar, a sobrellenar tu copa de emociones, de sentimientos y de afecto. Es como que este caballito, lo sabes que los caballitos de mar, los varones son los que cuidan a los huevecillos. O sea, demasiado tierno. Entonces, pero él aquí tiene como una perla, es como que algo más grande, es así como que como que un tesoro mayor. Entonces, esta transformación que vamos a tener ahora en este año que viene, en el año 2024, nos va a dar cabida a hacer eso diferente. Tanto es así que inclusive para un grupo de personas van a conseguir una persona que las acompañe, que tenga también sus propios valores, que te diga, ven, yo camino contigo, vamos para allá, ¿sabes? Como que si no la tienen, puede ser que en este 2024, después de este hermoso trabajo, porque aparezca. Y eso es porque no es porque, ay, que en el 2024 me llega una persona y ya y tal. No, es porque has trabajado en ti. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, nosotros comenzamos a vibrar de manera diferente y comenzamos a atraer personas a nosotros. Una forma de tú saber qué tanto has cambiado tú, qué tanto has sanado tú, es que las personas que tú antes atraías en el pasado no las estás atrayendo ahora, y estás atrayendo otro tipo de personas con otra energía. Puede ser que tenga también otras, ¿cómo decirlo? Que puede ser que esa persona tenga otros traumas, otras heridas. Esa era la palabra que estaba buscando. Otras heridas sin sanar, diferentes a las que ya tú has ido trabajando con las otras personas. De repente estas nuevas personas te activen o te recuerden que tienen otras heridas que no has sanado. Y en vez de sentirte mal, deberías de enfocarte más en lo positivo del asunto, y darte cuenta que si ya no estás atrayendo a aquel tipo de persona es porque ya sanaste aquella herida, y que si te están mostrando una herida nueva, es buenísimo porque te están dando la oportunidad de simplemente sanarla, trabajarla en ti, ¿ok? Y tanto es así que esa persona te va a ayudar muchísimo. Es como que es de ese tipo de persona de que va a dar y recibir. Tú la vas a ayudar a sanar, ella te va a ayudar a sanar. Ella te va a ayudar a crecer, tú la vas a ayudar a crecer. Es como que no va a haber competencia, sino un compañerismo demasiado chévere entre los dos. Puede ser que en tal caso, si ya tú tienes una pareja, la relación evolucione, porque haya un cambio de estructura entre ellas, evolucione y sea más armoniosa, porque todas las parejas tienen etapas, todas las relaciones tienen etapas. Entonces puede ser que estés pasando a una siguiente etapa donde te sientas mayor compenetrado con esa persona. Pero aquí lo que más me gusta es que tenemos un as de bastos, que es un as de acción, de accionar, que no es que nos vamos a quedar dormidos en los laureles, y nos va a llenar de suma alegría, ¿ok? Vamos a ver ahora qué es lo que quieren los maestros, y ya que veamos que no hemos logrado ver todavía. Ay. No, mire, este año 2024, cuidado que aquí vamos con todos los hierros. Mira, mi querido Virgo, tú tienes la fuerza para superar todos los obstáculos que se te puedan plantear de aquí adelante. Todos. Bueno, lo has tenido siempre, pero es como que te están reafirmando de que lo tienes. ¿Ok? El arcano de la fuerza es un arcano súper interesante, porque no es una fuerza física, sino es que con tu sabiduría puedes dominar situaciones que para otras personas son como que muy peligrosas. Imagínate,
tratar de abrirle la boca a un león, que cuidado, que no, pero ella ni siquiera lo está haciendo fuerza ninguna, es que ella domina a su parte irracional, a su parte animal, y eso a nosotros va a caernos de maravilla. Ok, entonces los maestros quieren que veas que hay mucha prosperidad en el momento en que podamos dominar realmente nuestra parte animal. Yo en mi trabajo muy personal había sido muy impulsiva. Después por situaciones familiares de trabajo de mi mamá, tuve que aprender como que a morderme la lengua y no decir las cosas. Y entonces después tuve que desaprender a no decir las cosas porque me estaba haciendo daño, a comenzar a decir las cosas, pero de una manera diferente para que los demás no se sintieran mal y yo no sentirme peor. Porque yo tenía o tengo una característica que yo sé que decirle a la persona para hacerla sentir mal, y no es algo que me guste. Entonces cuando yo estoy muy molesta, lo que menos trato de hacer es hablar, porque cuando estoy muy molesta yo sé que puedo decir algo que después no voy a poder recoger. ¿Ok? Entonces esa es la parte de la sabiduría, es saber en qué momento callarse, en qué momento quedarse quieto, en qué momento accionar, en qué momento hacer las cosas. Muy bien. Y esta es la verdadera fuerza, estar frente a las tentaciones, a tus demonios, a tus miedos, y estar así como está ella, tranquilita, relajada. Me encanta. Vamos a ver las otras carticas para cerrar ya esta lectura. Mira, ríndete a la completa sanación. Dice, ábrete a sentir el amor, compasión, a las fuerzas de la compasión del universo, a darte soporte físico, emocional y espiritual, y sanación espiritual. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, me gusta. Sí, sobre todo la sanación psíquica, emocional y espiritual. Las tres. Las tres las agarro. Esto es lo que nos están pidiendo los guías y maestros para este año 2024, que nos rindamos a la total sanación, al llamado de la musa, a escalar nuestra montaña sagrada, a explorar nuevos horizontes con quebradas de antiguos paradigmas, bien, para crear unos nuevos. Tomando así una decisión que sabemos que va a ser laborioso, pero nos va a traer mucha gratificación, muchas emociones, mucho amor, mucha sabiduría. No, me encanta. Y tienes que estar disponible para qué, disponible para ti, disponible para darte cuenta de que realmente nosotros podemos ser mejores cada día, que hay cosas que todavía tenemos que sanar, que no nos las sabemos todas. Bien, tenemos que estar disponibles para el contacto con nosotros mismos, para el llamado de nuestra musa. Ay, qué lindo. Mira, va a haber una amistad importante aquí en el año 2024, y de repente puede ser una amistad de otra persona, porque nos apareció aquí el 2 de copas, que yo te dije que era alguien importante que podía llegar para un grupo de personas, pero la amistad también puede ser con nosotros mismos. ¿Ok? Por si acaso eres de esos que somos muy ermitaños, que no queremos casi que contacto con la gente, la amistad puede ser contigo mismo también. Ser amigos de nosotros, brindar ese amor entre nosotros mismos, no está de más. Ay, y el desapego, esta carta también ha salido bastante. Hay que aprender bueno, y eso lo vamos a lograr con esta torre aquí que nos salió. Este 2024 va a ser importante para nosotros porque vamos a aprender a soltar. Mire, ese es uno de mis talones de Aquiles, ¿ok? El aferrarme a las personas, es porque es que, por ejemplo, cuando uno está metido en este mundo espiritual o de crecimiento personal, uno ve el potencial en las demás personas, uno ve el potencial en las relaciones, o sea, uno ve más allá, y cuando esa persona como que se está rindiendo muy rápido
a la relación o no está aportando a la relación tanto como tú quisieras, o esa persona no se está aportando tanto a ella misma. Ay, oye, bueno, no sé, a mí me da como una rabia, como una frustración. Entonces esa es una de mis grandes listas de tareas. Tengo que aprender al desapego, a soltar, a darme cuenta de que yo no puedo arreglarle la vida a los demás por el simple hecho de que yo vea el potencial de esa persona, porque cada quien tiene que pasar su momento, cada quien tiene su llamado de musa. Y bueno, entendí hace poco que yo llamo de atraer personas que necesitan sanación, porque yo soy sanadora, o sea, es como que mi energía los atrae. Lo único es que yo tengo que aprender a ser desapegadas con ese tipo de personas, porque ellas se atraen, toman lo que tienen que tomar de energía y muchas veces simplemente se retiran porque no quieren sanar, por lo que sea. Entonces, si yo estoy apegada a esa persona o a esa relación, sea de familia, de noviazgo, de lo que sea, laboral, sufro mucho. Entonces, hay que aprender el desapego. Y esa la voy a anotar completica. Bueno, mi querido Virgo, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que pases una excelente, feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. Recuerda que si no eres parte de la familia, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que compartas con alguien más que tú creas que le pueda ayudar este video, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lectura que pueda estar subiendo al canal, ¿ok? Y si ya eres parte de la familia, gracias nuevamente por estar aquí. Los adoro, los quiero muchísimo, saben que sí. Recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijó, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369, y será hasta una próxima oportunidad. Besito, bye bye, va con amor.